Zapatilla ligera para carreras rápidas, ahora bien, con un punto muy interesante de estabilidad y con un punto muy interesante de protección. Brooks Catamount 2. Vamos a echarle un vistazo. Intro y empezamos. ¿Qué pasa, guajes? Y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo era muy fan ya de la versión 1 de esta Brooks Catamount y en el día de hoy, como digo, vamos a analizar esta zapatilla. Ya sabéis que si os gusta este contenido, considerad darle un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, visitar fanyourevres.es. Ya sabéis que ponemos mucho empeño, mucho esfuerzo en aportar contenido de valor y que ayude a toda la comunidad del trail running. Brooks Catamount 2. Zapatilla ligerina, reactiva, para darle gas y es un modelo dentro de la casa de Brooks que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Cómo estructuramos estos vídeos? Lo hacemos de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a analizar un poquito las características técnicas de las zapatillas y luego pasaremos al segundo bloque en el que vamos a segmentar y diremos para qué tipo de corredor, carrera, distancia, tipo de terreno, etcétera, podría encajar esta zapatilla. Dentro de las características, como hacemos siempre, vamos de abajo para arriba, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar a analizar la suela de esta zapatilla. Mirad, si veis esta suela, ya os podéis también, pues, hacer una idea del tipo de terreno y tipo de carreras que las podemos enfocar, ¿no? Ya que no es una suela tremendamente técnica, pues, para terrenos de barro, descompuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Son 4 milímetros de taco y con el compuesto Trail Track, ¿vale? Con el compuesto de Brooks. Es bastante interesante la parte central, pues que no contiene taco, y incluso en toda esta parte que no tiene caucho, y por ello esta suela ya nos hace entrever un poquito, pues que quizás esta zapatilla esté orientada pues para ese tipo de carreras que sean rápidas, de senderito fácil y demás, y no es una zapatilla montañera que vayamos a meter en un terreno excesivamente técnico, ¿vale? Media suela. La media suela, lo que es la amortiguación, es el compuesto DNA Flash, ¿vale? Con nitrógeno, el cual lo hace que sea muy cómoda, muy blandita, ¿vale? Y muy reactiva. Es interesante, dentro de la media suela, esta especie de alerón aquí en la parte trasera, tanto por la parte exterior como por la parte interna, ¿vale? Esto, fijaros, hace que suba mucho, ¿lo veis? ¿Vale? En esta parte, y por tanto hace un control, una estabilidad muy interesante al tobillo. Me gusta este tipo de cosas. Si podéis ver aquí también, en esta zona, el Skyvault, que se trata de una placa en el que en subidas nos haría un poquito de propulsión, ¿vale? Para ayudarnos en las subidas. Y sobre todo, a mí lo que personalmente más me gusta es que esta placa nos hace de protección contra las piedras en toda la zona de metas. En mi caso, y esto es algo quizás más personal, suelo tener pues bastante dolor o problema en toda la zona de metas o en los huesos de cerca de los dedos, etc. Y por tanto tener que reúna esas características de zapatilla ligera, reactiva y demás, pero sin tener un contacto tan directo del terreno o una sensibilidad tan alta, está muy bien. Y por tanto esa placa hace que nos proteja y nos aísle un poquito de tanto contacto del terreno. Habrá gente que le guste, ¿no?, tener esa sensibilidad y adaptar los dedos y demás al terreno. Sin embargo, sobre todo en bajadas, desde mi punto de vista yo valoro mucho este tipo de protección, ¿vale? Esta zapatilla cuenta con un drop de 6 milímetros y lo que es el upper, que el upper cuenta con
esta especie de malla, ¿vale? Que es un TPE muy ligerín y como veis, en toda esta zona lateral, con poquito refuerzo, ¿vale? Se puede apreciar en esta zona como lleva un pequeño faldón con una especie de termosellado, lo veis aquí, bien, y evitamos cualquier tipo de refuerzo y costura en toda la zona de los dedos, que eso es algo que yo también me suelo fijar bastante, porque valoro también que el upper sea de estas características. Puntera, un refuerzo que está bastante bien, y además también que hace que el compuesto de la suela suba un poquito y es un refuerzo que está bastante interesante. Y además, pues ya con la propia media suela y también esta parte de atrás, pues hace que forme un esqueleto muy bueno y le proporcione bastante estabilidad en el talón. Acolchados muy guays, muy guays. La lengüeta es un poco finita, ¿vale? Sobre todo, a ver, estamos hablando de una zapatilla ligera, rollo competi. Entonces, la lengüeta yo diría que es como debería de ser, ¿no? Tiene que ser finita. Y sin embargo, estos acolchados, ostras, son acolchados, tío, muy elegantes, tío, muy amables, muy abundantes. El cual mola. Al final, esto sí que es cierto que añade quizás unos gramos más, pero es un extra de comodidad, ¿vale? Peso de estas zapatillas son 275 gramos. Quizás, y sobre todo viendo el segmento donde esta zapatilla puede encajar, ¿vale? Ya que es una zapatilla en la que buscamos performance, en la que buscamos rendimiento, en la que buscamos ir rápido, etcétera. Quizás no sea de los modelos más ligeros, ¿vale? Porque son 275 gramos. Sin embargo, reúnen una serie de características que a mí personalmente me gusta y que quizás pueda llegar a valorar por encima del precio, ¿vale? Que es esa comodidad en la... Bueno, lo vamos a comentar ahora, ¿no? Pero esa comodidad en la media suela, esa protección en dedos, esa estabilidad y luego la sujeción que tiene es muy guay también. Entonces personalmente me gusta. Venga, vamos a segmentar ahora, vamos a pasar a comentar tipo de corredor que puede utilizar esta Brooks Catamount 2. Desde mi punto de vista, enfocaría esta zapatilla para corredores ligeros. Le van a sacar un mayor rendimiento a aquellos corredores con cierta experiencia, ¿vale? Ese amateur nivel medio ligerito, o sobre todo élites, sin duda le van a sacar mucho rendimiento. Es una zapatilla que podemos ver mucho a los élites que están con el equipo de Brooks, ¿vale? Siempre que busquemos ese rendimiento y tengamos buena técnica, peso controlado, etc., es una zapatilla que puede encajar. Es decir, yo diría que, por ejemplo, un corredor por debajo de 75 kilos y con experiencia, esta zapatilla le puede ir muy guay. Distancia que podemos hacer con la Brooks Catamount. No sería una zapatilla que solamente enfocaría en corta distancia, sino que es una zapatilla que por su comodidad, sobre todo por la media suela que tiene y esas protecciones, la podría llevar hasta media distancia. Con lo cual yo diría que es una zapa que la podemos meter hasta unas 6 horas, ese corredor de menos de 75 con buena técnica, etcétera, 6 horas, e incluso poder alargarla hasta unas 8 horas, una cosita así. Tipo de terreno. En el tipo de terreno, y sobre todo enfocándome un poquito en... Ahí va que se me cae. En la suela, esta la enfocaría en senderito relativamente fácil, pista forestal, etc. No la metería en un terreno excesivamente técnico ni barro, ¿vale? Ahí buscaríamos otras opciones para ese tipo de carreras. Ejemplo de carrera. Es una zapatilla que, por ejemplo, para un maratón de montaña está bastante bien. Entonces, aquí en Asturias, ejemplo, maratón de Somiedo.
Lo quieres hacer dando gas, quieres ir a un ritmo bien, exacto, ¿vale? Puede ser una buena opción. Una OCC del Montblanc. Quizás se nos va un pelín de horas, pero si quieres buscar rendimiento, puede ser una zapatilla muy interesante. ¿Cómo es el Montblanc? El Montblanc es 100% sendero, no muy técnico. Podemos ir genial con ellas también. Por tanto, puntos positivos y quizás puntos a mejorar de estas Brooks Catamount. Punto positivo, me gusta mucho la mediasuela. Es tremendamente cómoda, es reactiva, me gusta. Como he comentado ya en varias ocasiones, me gusta el tema de la placa. Más allá que por la propulsión que te puede hacer, que puede ser interesante en determinados momentos, me gusta sobre todo por esa protección, ¿vale? Que te otorga. Como comenté antes, sujeción en el pie. Siendo una zapatilla competi que buscamos rendimiento, tenemos que buscar esa sujeción. Tiene una muy buena sujeción y estos alerones que comentaba antes le da una buena sujeción, una buena estabilidad, ¿vale? En el tobillo. Me gusta. Puntos quizás a mejorar. ¿Dónde lo enfocaría? Pues si me gusta el upper y me gusta la mediasuela, donde enfocaría las mejoras sería en la suela, ¿vale? En donde aquí, pues, sobre todo es que quizás sea el punto más limitante de esta zapatilla, ya que, como digo, pues no es una suela orientada a mucho barro, no es una suela orientada a terreno muy técnico, etcétera, ¿vale? Sino que sea más bien rodador, ritmos altos. Bien, precio de esta Brooks Catamount es 170 euros. Ese es el PVP. Por supuesto, en findyoureverest.es siempre la vais a encontrar a un precio más económico, a un precio más interesante, y os dejo el link aquí abajo, ¿vale? Como conclusión, zapatillón, me gustaba mucho la versión 1 y esta versión 2 ha mejorado diferentes puntos y me sigue encantando. Es una zapatilla que desde mi punto de vista, sobre todo enfocando a ese corredor ligerito, buena técnica, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho y cómo lo hemos segmentado y dónde lo hemos enfocado, es una zapatilla que recomendaría muchísimo. Pues nada, oye, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido de interés. Si es así, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros al canal y por supuesto visitar findyoureverest.es. Nos vemos en próximos vídeos. Trail running a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. Chao.